Cuestiones fundamentales de una historia compleja. La ruptura de la situación colonial en el Río de la Plata entre 1806 y 1810, es decir, entre la primera invasión inglesa y la Revolución de Mayo, abre un rico y complejo proceso histórico que, con justicia, puede considerarse extensible hasta 1880. En rigor, ese proceso global se caracteriza por contener otros procesos particulares de primera magnitud. Así, puede decirse que se desencadenan las acciones en procura de la creación de la nación, la constitución del mercado interno y la formación del Estado Nacional. A su vez, estos tres movimientos de larga duración deben analizarse en íntima conexión con otro, el de la formación de una clase dominante y dirigente o clase fundamental de la sociedad argentina, simultáneamente con el proceso de acumulación originaria del capitalismo dependiente. En otro nivel de análisis, ese mismo periodo corresponde al desarrollo de una crisis de dirección política denominada crisis orgánica. Todas y cada una de estas cuestiones requieren todavía investigaciones más profundas y rigurosas que las realizadas hasta ahora. De todos modos, es posible presentar un cuadro de conjunto que ilustre sobre los aspectos fundamentales del largo periodo fundacional de la República. Las contradicciones regionales. Aunque el sistema colonial comienza a alterarse en 1806 a 1807, su desaparición es resultado de la Revolución de 1810. Esta genera, en el espacio rioplatense un complejo juego de enfrentamientos, una dialéctica descontrolada y a menudo perversa, en el sentido de tratarse de contradicciones sin solución, en la que no siempre es fácil distinguir lo orgánico o estructural de lo coyuntural u ocasional, y en la que está presente, a veces manifiesta, otras, latente, la tensión entre la tendencia al centralismo y la tendencia al fraccionalismo, que alcanza puntos extremos en los casos tempranos de Paraguay, Alto Perú, luego Bolivia, y la banda oriental en Uruguay, que, efectivamente, se fracturan de modo definitivo, tensión que, en verdad, no puede resolver satisfactoriamente la solución federal, a la que se llega entre 1862 en la reunificación de la República y 1880 en la federalización de la ciudad de Buenos Aires. En términos analíticos, esa compleja conflictividad puede aprehenderse desde tres perspectivas, las de las contradicciones. 1. Interregionales. 2. De clases y 3. Campo-ciudad. La reunificación de las tres en una exposición global permite apreciar que ellas expresan las de una etapa de transición en el interior de la sociedad argentina, en la que distintos modos o formas de producción aparecen dirimiendo sus diferencias tanto en lo que atañe a la constitución política del país cuanto a los mecanismos de inserción en el mercado mundial. En términos generales, dicha sociedad puede caracterizarse como mercantil simple con fuerte incidencia capitalista, con dos ejes muy bien articulados, el sector externo o comercio mundial y el sector productivo rural, básicamente el ganadero del litoral, ambos estrechamente conectados. Ahora bien, para una cabal comprensión es necesario caracterizar adecuadamente a cada región, toda vez que cada una contiene desiguales combinaciones de formas de producción, base de las contradicciones inter e intramodos y formas de producción en el contexto de transición de una sociedad colonial a una sociedad capitalista dependiente. Esta transición interna, no debe olvidarse, se produce simultáneamente con la que se opera en el sistema capitalista mundial, especialmente en el centro del mismo, en el que se pasa de la libre competencia a la fase monopólica. Más aún, esta transición interna forma parte de la externa, en tanto no solo se integra, sino que cumple un papel crecientemente fundamental. Lo será mucho más entre 1870 a 1880 y 1930, en el proceso de acumulación y expansión mundiales del capitalismo. Esta es una cuestión central para explicar la articulación entre economía y política, entre la falta de autonomía, la dependencia, en definitiva, en el primer ámbito y el alto grado de autonomía, en el segundo. Dicho,
En otros términos, las fuerzas sociales argentinas no tienen capacidad para desarrollar una economía independiente, pero sí la tienen para organizar un Estado jurídica, políticamente autónomo, no colonial, ni semicolonial. Tradicionalmente se ha distinguido litoral e interior como los grandes bloques regionales. Es necesario complejizar, para aclarar, la caracterización espacial, pues ni uno ni otro son homogéneos, si bien el primero contiene elementos unificadores que tienden a predominar, orientados a la definición de relaciones capitalistas, capitalismo agrario, más específicamente ganadero, en particular en las nuevas tierras que se incorporan a la actividad productiva, la nueva frontera bonaerense, los montes entrerrianos de Montiel, más tarde, el norte y el sur santafesinos. En el litoral se desarrolla, entonces, un área dinámica, articulada con el mercado mundial, capaz de subordinar a las más retrasadas. El interior, en cambio, es mucho más heterogéneo y tanto económica como socialmente presenta fuertes dificultades para adecuarse al nuevo contexto económico que viene definiéndose desde fines del siglo XVIII. Tal vez resulte útil considerar que el interior es, en realidad, un conjunto de 4 regiones, interior noroccidental o el Tucumán, que incluye Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Interior andino septentrional, que abarca La Rioja, Catamarca. Interior andino meridional o Cuyo, que abarca San Juan, Mendoza, San Luis. E interior mediterráneo, que es la actual Córdoba. El litoral comprende 2 regiones, el litoral fluvial, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Y el litoral platense atlántico o bonaerense, Buenos Aires. Esta división en 6 regiones se funda en una combinación de criterios de homogeneización espacial físico-geográfica y espacial económico-social y debe entenderse como válida para el periodo que se cierra hacia 1880 a 1890, cuando el mapa regional argentino vuelve a redibujarse. Cada una de estas regiones tiene estructuras sociales distintas y desiguales ritmos de transformación, los que son más rápidos allí donde aparecen formas más definidas de producción capitalista, básicamente en el litoral bonaerense y luego en el fluvial. En las regiones del interior persisten más largamente estructuras no capitalistas, con diferentes formas de generar y repartir excedente. Así, en el Tucumán los terratenientes comerciantes de Salta obtienen aquel mediante una apropiación 2 veces exitosa. 1. La originada tributariamente en la brutal explotación de los trabajadores de las haciendas o estancias agrícolas y ganaderas y de las plantaciones azucareras, y 2. La que surge del importantísimo comercio entre el litoral y el Alto Perú, en particular el de mulares y algunas producciones artesanales como textiles, herrería y carretas. Desde los años 20 a 30 comienza la conversión de comerciantes en agroindustriales azucareros, impulsando, con la ayuda de una política proteccionista, una pujante industria que permite abastecer amplios mercados regionales y desalojar completamente al azúcar importado a comienzos del siglo XX. En cambio, el interior andino septentrional, La Rioja y Catamarca, es una región aislada en la que la clase dominante, dividida y ferozmente enfrentada, obtiene un excedente miserable, tanto en el caso de las haciendas agrícolas de los valles precordilleranos, como en el del comercio interregional. Algo más favorable es la posición de los ganaderos llanistas y los invernadores de los valles riojanos. En los valles catamarqueños la propiedad de la tierra está más dividida y hay una notable participación de productos mercantiles simples, pero la situación no es mejor y va deteriorándose paulatinamente. La economía de pequeños productores alcanza niveles considerables. En Cuyo, mientras en Córdoba ella va desplazando a las formas tributarias. Aunque la región mediterránea presenta una fuerte resistencia al cambio estructural y la economía heredada de la colonia persiste por lo menos hasta la década de 1860, de modo que el excedente principal se obtiene del comercio interregional. En todos los casos, la distribución capitalista subordina a la producción, por lo general no capitalista, lo que explica el peso de los comerciantes.
Esta es una cuestión importante que requiere un tratamiento cuidadoso, más detenido del que puede dársele en este texto. No obstante, debe apuntarse que la subordinación de la producción encuentra su clave explicativa en el hecho de que ésta frecuentemente opera como nexo con una esfera productiva mayor. La de las economías centrales, con la inglesa a la cabeza y, en definitiva, con el mercado mundial, en cambio, es menos relevante su función articuladora de economías o mercados regionales o locales internos. En el interior de cada región hay una clase dominante enfrentada con sus propias clases subalternas, pero también con contradicciones que la oponen a las clases dominantes de otras regiones. Es así como el conflicto que en principio aparece como un conflicto entre regiones, en un segundo momento se nos revela como una contradicción de clases, que a veces es interclases y otras intraclases. Sustancialmente se trata de un conflicto entre clases dominantes, no siempre necesariamente por intereses económicos antagónicos o diferentes, sino por razones políticas. También es cierto que en algunas regiones, como en el Tucumán, particularmente en Salta y Jujuy, la contradicción entre las clases dominantes y subalternas, generalmente contenidas coercitivamente, se torna en ocasiones principal, tal el caso de Salta en el periodo del liderazgo político-militar de Martut Miguel de Güemes, o el de la Puna Jujeña cuando las revueltas agrarias de 1872 a 1875. Ahora bien, la heterogeneidad estructural es uno de los elementos que explica las características de la sociedad argentina decimonónica, pero no es el único. A su lado hay que colocar la debilidad estructural de las clases y grupos actores del proceso. Es ella la que obstaculiza el camino hacia la formación de la nación, del mercado interno y del Estado nacional, objetivos relativamente alcanzados cuando los terratenientes del litoral logran hacer de sus intereses particulares los generales de la sociedad. Nación y Estado nacional. La ruptura de la situación colonial y las consecuentes guerras de independencia ponen en plano relevante un problema nuevo, el de la relación entre la cuestión nacional, el conflicto social y la lucha política. Puede suponerse, entonces, que la guerra contra los españoles convoca a la integración social y a una identidad colectiva nacional. Sin embargo, no es así como se desenvuelve el proceso histórico, pese a la invocación que se hace a la patria, o a que la marcha patriótica proclame solemnemente se levanta a la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. Durante buena parte del siglo, la patria, el país es para cada habitante de las Provincias Unidas, casi siempre un eufemismo, o de la Confederación, su provincia, su patria chica. Esteban Echeverría, entre otros, lo indica claramente. ¿Qué significa, pues, para vosotros la patria? ¿Es acaso el terreno donde nacisteis? Pero entre vosotros hay correntinos, porteños, tucumanos, entrerrianos, y cada uno peleará por su pedazo de tierra. Las guerras independentistas se convierten básicamente en campañas militares y solo en pocas ocasiones, en la banda oriental artiguista, en la Salta de Güemes, son verdaderas luchas populares. Más aún, a menudo los gobiernos deben recurrir a medidas coercitivas para integrar las fuerzas militares o para evitar deserciones. Buena parte de las acciones que llevan a y aseguran la independencia argentina encuentra su razón más en la debilidad interna de España que en la fortaleza y cohesión de los revolucionarios, más en la calculada estrategia guerrera de San Martín que en el entusiasmo y la participación popular en la guerra. Hay conciencia estamental, hay conciencia comarcal, provincial, pero cuesta encontrar una conciencia de nación que se extienda por el conjunto del espacio geográfico social que aspira a definirse en nuevos términos. No es posible encontrar procedimientos creadores de una comunidad que identifique el territorio que ocupa con la nación argentina. La definición de una identidad colectiva, no obstante, es esencial para que una sociedad se consolide y desarrolle, es ella la que vincula el yo y el nosotros. Puede decirse también, como Jürgen Habermas, que la nación es una estructura de conciencia social que asegura la identidad colectiva.
Los dirigentes de la revolución y del ciclo posrevolucionario que advierten la necesidad de crear esa conciencia y las dificultades para ello, creen que la solución pasa por la centralización del poder y la desaparición de las más pequeñas unidades de integración social, claramente representadas por los cabildos. Más a menudo, porque, en rigor, las localidades con cabildos no son tantas, esa integración se realiza en las propias unidades de producción, como las estancias, haciendas, donde la experiencia ciudadana común no existe y solo se afirma la vieja concepción estamental, jerárquica, paternalista, en el mejor de los casos, del orden colonial. Empero, esa concepción y esa práctica centralistas, como también su antagónica, la autonomista, que, por cierto, no debe confundirse con la concepción federal, de aplicación efímera en el litoral artiguista, llevan a colocar la construcción del Estado Nacional en el plano prioritario, aunque la demora en concretar esa tarea es suficientemente ilustrativa de las persistentes dificultades que ella implica. Si bien fracasan tanto las políticas de convenir a un gobierno centralista, unitario, cuanto a uno federal, en el mecanismo unificador de esas unidades dispersas, es evidente que una y otra apuntan a privilegiar el papel del Estado como tal elemento unificador. Es el Estado, no la nación, quien aparece como garante, e incluso, antes, constructor, de la identidad colectiva. Se suceden gobiernos, centrales, autonomistas, como en el largo periodo rosista, y hasta confederal, 1853-1862, periodo en el que incluso hay una provincia-estado secesionada, pero no hay un Estado ni centralista, ni federal, ni, mucho menos, nacional. Y habría que ver si, en rigor, lo que se construye en 1880 no es un Estado central, más que un Estado nacional. La opción por un criterio de ciudadanía restringida es aquí un elemento decisivo. Accesoriamente, una historia de las luchas por la extensión de la ciudadanía, en Argentina, desde Mariano Moreno y José Artigas hasta Roque Sáenz Pena y Juan B. Justo, resultaría sumamente ilustrativa sobre el particular. La cuestión, como se aprecia, es harto compleja y no puede tratarse más detenidamente aquí. Hacen falta, además, muchas investigaciones para dilucidarla más satisfactoriamente. Empero, no puede dejar de trazarse, aun provisoriamente, un esquema general que sirva de guía. Y no debe olvidarse que avanzar en el conocimiento empírico implica también avanzar en los planos teórico y metodológico. La persistencia de elementos de larga duración, originados en el pasado colonial, pesa fuertemente tanto en el plano de la estructura, cuanto en el edificio jurídico, político y en el de las mentalidades. En todos los casos opera como una traba formidable para definir la construcción de una nueva sociedad. La tardía división administrativa que había consagrado el reformismo Borbón no tiene ni una antigüedad ni una consistencia tal que pueda parecer una tradición fuertemente asentada, frente a la cual las innovaciones revolucionarias han de estrella. Sin embargo, la juventud de aquellas no deja de expresar una plurisecular tendencia al predominio de lo comarcal, ahora ambiguamente entremezclada con la vocación centralista que los Borbones han afirmado como garantía contra la disgregación. Esta ambigüedad es heredada por la Revolución y sus sucesores, apareciendo bajo la forma de la tensión ya señalada entre la tendencia al centralismo y la tendencia al fraccionalismo o, en el mejor de los casos, al autonomismo. La fuerte dificultad para constituir un mercado interno es, una vez más, muestra elocuente de la persistencia de lo comarcal, de lo particular. Mantenimiento de aduanas interiores y de políticas impositivas gravosas de la circulación de mercancías, trabas a la libre circulación de las personas, lo que impide la formación de un mercado libre de fuerza de trabajo. La ausencia de buenas vías de comunicación y de políticas para crear otras, navegación fluvial, ferrocarriles, escasa renovación y ampliación del utillaje tecnológico aplicado en los diferentes procesos de trabajo, mantenimiento de un bajo grado de división social de trabajo, confusión en los medios y mecanismos de pago en las transacciones comerciales y en las relaciones laborales.
He ahí apenas algunos de los hechos que frenan el proceso constitutivo de un mercado nacional, situación agravada por los mecanismos de dependencia económica. La acumulación originaria. Simultáneamente con los procesos señalados se desarrolla otro, también significativo, el de acumulación originaria del capitalismo argentino, en primer lugar del capital ganadero del litoral platense y del litoral fluvial. Se trata de un proceso que presa en su especificidad, pues se realiza en una situación de dependencia, con la ya señalada falta de autonomía para el desarrollo económico, en la que, por un lado, él continúa una previa y prolongada inserción en la etapa de acumulación originaria del capitalismo europeo y redefine sus relaciones con este, también él en una fase de transición. Por otro lado, esa situación de dependencia no impide, aunque condiciona fuertemente, una acumulación originaria interna, privativa del capitalismo argentino. Dicho de otro modo, el análisis histórico concreto muestra cómo la economía del país se articula con el sistema capitalista mundial en una relación de dependencia, pero el análisis lógico del mismo proceso indica que la constitución de un capitalismo dependiente no deja de seguir mecanismos universales. Los límites de la acumulación originaria van a definir los de la Argentina dependiente. Las disímiles características que ella presenta en las distintas regiones contribuyen a explicar la desigual conformación de las clases, el difícil camino que lleva a la constitución de una burguesía de alcance nacional y el tortuoso proceso de formación del Estado nacional. La acumulación originaria es un proceso que comprende dos aspectos. A. La concentración de la propiedad mediante la presión económica, el monopolio, la usura o la expropiación efectiva y B. El consecuente despojo de los antiguos propietarios. La acción de acumulación originaria debe interpretarse, según Maurice Dobb, en primer lugar, como una acumulación de derechos, de títulos sobre patrimonios existentes, acumulados ante todo por razones especulativas, y en segundo lugar, como acumulación en de una clase que, por su especial posición dentro de la sociedad, es capaz de transformar en definitiva esos títulos acumulados de patrimonio en medios efectivos de producción. En otras palabras, cuando se habla de acumulación en un sentido histórico, nos estamos refiriendo a la propiedad de patrimonios y a una transferencia de propiedad, y no a la cantidad de instrumentos tangibles de producción en existencia. Las maneras de incrementar el patrimonio de la burguesía en esta fase parecen reducirse a dos categorías principales. A. La adquisición de un tipo particular de propiedad cuando es excepcionalmente barata para venderla en un periodo posterior, cuando su valor de mercado es relativamente alto, a cambio de otras cosas. En esta segunda fase, que es la más importante, el rasgo esencial consiste en que el resultado depende de un aumento del valor de capital de la propiedad, no del ingreso o del ahorro practicado sobre él. Para que ese incremento alcance un nivel elevado, amplio, se requieren circunstancias muy especiales que aparecen en algún momento del proceso, que se divide en dos partes. A. La fase de adquisición, un mecanismo fundamental para la creación de condiciones favorables a la segunda fase. B. La de realización o acabamiento. La fase de adquisición implica una creciente concentración de la propiedad existente y el despojo simultáneo, mientras en la fase de acabamiento se realizan o venden, al menos en parte, los objetos de la acumulación originaria. Ello permite una efectiva inversión en producción industrial. Si bien ambas fases deben ser consideradas, necesariamente, distintas en el tiempo, es cierto que, en alguna medida, se superponen, pero esta superposición dista de ser completa, por el hecho de no existir aún las condiciones necesarias para que las inversiones en la industria resulten beneficiosas, inversiones sujetas todavía a dificultades, contingencias y menor liquidez del capital industria. Tales condiciones han de darse cuando el proceso de concentración haya llegado a un punto tal que sea efectiva la desposesión de los anteriores propietarios y la existencia de una clase de desposeídos numerosa. En cierta medida, también,
La acumulación de capital se produjo todo el tiempo a través de un vuelco directo de ganancias corrientes a la financiación de un giro comercial incrementado, así como de la industria doméstica, y parte de la riqueza que la burguesía dirigió hacia la tierra no solo se aplicó a la compra de hipotecas y a la transferencia de un patrimonio existente, sino, también, al mejoramiento de la tierra. El análisis de Dabb discurre sobre el desarrollo capitalista clásico, pero sus observaciones metodológicas son útiles para analizar otros casos. En mi opinión, en el periodo que nos ocupa nos encontramos, en el Río de la Plata, en la primera fase de la acumulación originaria, la de adquisición, al menos preponderantemente. Dentro de tal fase, la segunda manera posible de incrementar el patrimonio aparece como la más importante, vale decir, la adquisición de propiedades excepcionalmente baratas, en particular en Buenos Aires. Pero aquí aparecen peculiaridades del desarrollo capitalista argentino. La burguesía no acumula comprando tierras a sus anteriores propietarios, sino al Estado, tierras públicas, a través de un proceso de expansión de las fronteras que desaloja a los indios y gauchos y consolida la propiedad terrateniente. La mayoría de las veces ni siquiera la compra, la obtiene gratis o a un costo extremadamente bajo. Pero, en cualquier caso, la concentración de la propiedad existente se produce de manera distinta de los modelos clásicos, incluyendo los Estados Unidos, donde la apropiación de tierra se realiza como aquí, también a costa de los indios, pero creando una clase de medianos propietarios rurales fuertemente opuestos a los terratenientes, los que se imponen en el sur, territorio de plantaciones y trabajo esclavista. En Estados Unidos la frontera es un espacio ocupado por hombres, en la Argentina, por ganado. Halperin Domgi ha señalado que el movimiento de 1810 provoca dos innovaciones esenciales en el comercio exterior, que influyen en el proceso de expansión de la ganadería bonaerense, el comercio libre. Anterior a mayo, pero consolidado por la Revolución y la crisis de la ganadería entrerriana y oriental, consecuencia del alzamiento rural de 1811, la guerra contra los realistas y los portugueses, que consume la riqueza ganadera, desordena los circuitos de comercialización y más tarde ajos porteños, que a partir de 1814 se extiende al conjunto de la Mesopotamia, Corrientes y Entre Ríos, se recuperarán después de 1830. En estas condiciones, el estímulo que significa la libertad de comercio se orienta, sobre todo, a las comarcas no tocadas por la guerra civil, entre ellas las zonas del interior mejor ubicadas respecto del centro exportador de Buenos Aires, y la expansión de la ganadería desde Córdoba hasta Mendoza es señalada por los comerciantes británicos, que en 1824 redactan un admirable informe sobre la situación económica rioplatense, como una de las más importantes innovaciones que la Revolución introduce en la economía regional. El mismo Halperin ha explicitado cuál es el mecanismo económico de la expansión ganadera bonaerense, cuya base es la exportación de cueros, no menos del total de las exportaciones, en valor, durante la primera mitad del siglo pasado, acentuada por la aparición de nuevos rubros exportables vinculados con la ganadería vacuna. Gracias a una explotación más completa del animal era posible seguir produciendo cueros con buen margen de ganancia, pese a que los precios internos del ganado tienden durante este periodo subir y los mundiales del cuero se orientan, sobre todo a partir de 1830, hacia una lenta baja. El secreto de esta expansión se encuentra en las ganancias muy elevadas y, sobre todo, en las modestas inversiones iniciales de capital de la ganadería rioplatense, lo que explica el arcaísmo técnico que caracteriza a esta etapa ganadera, agravado por la escasez de capitales, que a juicio de este autor se encuentra en la pérdida de su carácter de intermediario comercial que tenía Buenos Aires respecto del Alto Perú y Chile, más que en la balanza de comercio deficitaria. A partir de 1815, pero sobre todo desde 1820, los ganaderos porteños se van convirtiendo en el sector económico, social y político más importante de la sociedad rioplatense,
proceso que se refuerza por la incorporación a él de comerciantes y por el gobierno del general Martín Rodríguez, cuando los directorials invierten en su favor, y el de la provincia, la derrota que les infligieran las montoneras litoralenses en Cepeda. Pocos años después, a partir de 1829, los ganaderos bonaerenses vivirán en lo que han empezado a construir desde 1810, el paraíso terrateniente. El proceso inflacionario que vive en el país entre febrero de 1826 y mediados de 1830 beneficia sobre todo a los ganaderos. En el texto de Jacinto O'Donnell, puede verse la lista de 538 enfiteutas que se reparten. 8,5 millones de hectáreas de tierras bonaerenses entre 1822 y 1830, periodo cuya segunda mitad está asignada, justamente, por la inflación. Aclaración: ¿qué significa el derecho de enfiteusis? La enfiteusis es un derecho real de disfrute sobre propiedad ajena que confiere al propietario el mismo poder de disfrute de la tierra que le pertenece, salvo la obligación de mejorar la tierra y de pagar al arrendador una renta periódica. Esto viene a ratificar que dentro de la primera fase de la etapa de acumulación originaria la inflación de precios influye poderosamente para facilitar la transferencia de tierras a manos burguesas. La particularidad del Río de la Plata es que esta transferencia no se realiza entre propietarios de distintas clases sociales, sino que los nuevos y viejos terratenientes las obtienen del Estado, tierras públicas, al que, por otra parte, controlan. Esto es, se lo autoadjudican. Tal proceso ha de continuar de manera casi ininterrumpida hasta los primeros años del siglo actual, e indica cómo el control del poder del Estado sirve para que la clase dominante utilice sus mecanismos para acrecentar su propio capital. En este sentido, Halperin ha mostrado, por un lado, cómo, en Buenos Aires, el Estado provincial, administrado desde fines de 1820 por una élite administrativa y profesional urbana, colocada en el poder por el ejército que custodia la frontera indígena y por milicias rurales que durante la agitada década revolucionaria han suplido a menudo la ausencia de fuerzas regulares, deben tomar a su cargo tareas esenciales en el proceso expansivo, la defensa misma de la frontera, el gobierno y la administración de la campaña, y otras relacionadas con la apropiación de la tierra, y por otro lado ha destacado algo que se relaciona con mi afirmación precedente, el régimen de enfiteusis, si no suprime la hegemonía de los grandes hacendados en el sector rural, tiene una consecuencia social cuya importancia no podría exagerarse. Al poner a disposición de los posibles compradores de tierras extensiones prácticamente gratuitas impide que se acelere la valoración de la tierra. Asegura que el efecto de una disponibilidad tan vasta de tierras nuevas se mantenga durante un periodo relativamente prolongado. Gracias a ello los costos de producción ganadera pudieron mantenerse bajos. La aparición y desarrollo del saladero constituye el elemento divisor de funciones dentro del sector o fracción de los hacendados, cría e invernada. Si bien la invernada del siglo pasado es meramente cuantitativa, suma kilos, incide en una temprana diferenciación y especialización ganadera que resulta del doble efecto de la calidad de los pastos, tierras con pastos tiernos por acción de una prolongada presencia de animales y de la proximidad al centro consumidor, sea para el saladero o para el faenamiento. En esa época, el invernador no puede estar ubicado geográficamente en otro lugar que no sea ese, el cercano a la ciudad de Buenos Aires, mientras que tierras que se van ganando, la frontera expandida, se destinan a cría, pastos más duros. Está claro que más tarde el ferrocarril, al permitir el acercamiento del ganado por otro medio de transporte distinto de su propia locomoción, borra esta primera división de zonas de cría e invernada y establece otras nuevas. La consecuencia no es sólo la diferencia que el ganadero percibe en su renta, en este caso, primera forma de la renta diferencial, sino cómo afecta la acción de los saladeristas. Ghiberti ha indicado que los campos de cría se encuentran al sur de Buenos Aires, las nuevas tierras, y los de invernada al norte, entre los saladeros y aquellos, en tal ubicación, los invernadores compran puntas de novillos al corte a los estancieros,
para luego clasificarlos y engordarlos. Al actuar en forma decisiva la ubicación del campo, se facilita la acción conjunta de los saladeristas, que eran a su vez los principales invernadores. En definitiva, el saladero aleja doblemente al productor del centro de consumo y lo deja en desventaja, sometiéndolo a los precios impuestos por los saladeros. Es que ahora el vacuno no solo provee el cuero y la grasa, etapa de nuestra historia ganadera en que los estancieros crían y matan en sus propias estancias para luego llevar el producto a los comerciantes, cuando no van estos mismos a buscarlos, sino la carne para salar, en gran escala, para exportar, y en esta situación el productor vende el animal en pie, encargándose el saladerista de lo demás. Pero si la estancia no se encuentra cercana al establecimiento industrializador, la presencia del invernador, que compra al criador para vender al saladero, constituye una etapa intermedia. El saladero es una actividad industrial capitalista en la que el hecho dominante es que quienes la ejercen son terratenientes, o comerciantes o barraqueros. En cualquier caso, de origen terrateniente o comercial, el capital invertido en la industria saladeril lo es en carácter accesorio a otras actividades como ganadería o comercio, y no constituye un capital comercial devenido industrial y que como tal capital industrial adquiere autonomía y termina dominando a aquel. En las condiciones existentes en la primera mitad del siglo XIX, los terratenientes y comerciantes rioplatenses encuentran una manera de sortear el obstáculo de la escasez de capitales y de acumulación mediante el impulso de una actividad productiva que se caracteriza por necesitar una inversión inicial baja y redituar altas ganancias. Las inversiones rurales, manifiestamente en ascenso a partir de la década de los 20, reemplazan a aquellas preferidas del final colonial, el comercio de exportación e importación, las fincas urbanas y las compañías metropolitanas. El comercio importador-exportador será cada vez más una actividad controlada por los comerciantes británicos residentes en el país, dependientes de las casas metropolitanas. Acompañando, tal vez marcando el rumbo, el proceso de acumulación de tierras por los comerciantes, se encuentran los comerciantes ingleses. Los primeros de estos llegan al Plata con las invasiones de 1806 a 1807 y la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio libre. Ellos cumplen una función disociadora de las estructuras tradicionales del mercado porteño, la cual no puede impedir algunas medidas gubernamentales. Ferns opina que la supervivencia y el crecimiento de dicha comunidad, después de 181º, quedan librados a su capacidad en la materia, la que se manifiesta a través de tres elementos: el bajo costo de las manufacturas, la abundancia de capital comercial y la experiencia y vinculaciones comerciales. Para Halperin es posible distinguir dos etapas. En la década de 1810 predominan los mercados ambulantes, poco afectos al crédito, alejados de la complicada personificación del sistema tradicional y prontos a buscar directamente a los productores. En la década siguiente, en cambio, la aventura cede lugar al intercambio de cuero rioplatense por algodones de Liverpool. En el periodo se va produciendo una clara división de trabajo, una especialización de comerciantes, cuyas consecuencias económicas y sociales han de ser importantes durante largos años. En líneas generales, los comerciantes británicos controlan el comercio exterior y los rioplatenses el interior, fluvial y terrestre, aunque en uno y otro hay alguna presencia nacional y extranjera respectivamente. Halperin explica que la actividad de los comerciantes como compradores de tierras obedece en parte a las dificultades que los grandes comerciantes hallan para prosperar en un nuevo clima dominado por la relación con Inglaterra, agregando que junto con ellos los que los han marginado en sus actividades tradicionales se hacen presentes en áreas rurales, en Buenos Aires, que no conoce limitaciones al acceso de los extranjeros a la propiedad inmueble, habrá bien pronto hacendados británicos y norteamericanos. Si los comerciantes ingleses controlan el comercio de ultramar, relegando el interior a los nativos, los hacendados porteños mantienen el control de la producción, si bien relegan el transporte y comercialización.
Desarmando la argumentación de José María Rosa, que cree que la exportación de la producción saladeril a las plantaciones tropicales es un elemento de independencia económica, Halperin Dongi ha indicado que, en la medida en que la salazón no reemplaza sino complementa la exportación de cueros, y cada etapa en la expansión del salado se traduce de inmediato en un mayor stock exportable de aquellos, que solo podría colocarse utilizando los servicios, siempre imprescindibles, de ese sistema de comercialización. La consecuencia de la actividad de los saladeristas no es la independencia económica, sino el mantenimiento de altas ganancias para los hacendados en medio de una continua expansión productiva. En esta primera escaramuza, entre los saladeristas y los abastecedores, en 1817, se afirma ya lo que será la política de la clase terrateniente que llegará luego a ser hegemónica: reservarse la producción, ceder a asociados muy frecuentemente extranjeros el transpone y comercialización, manteniendo sobre ellos el control imprescindible para que en la distribución del provecho no queden esos asociados con la parte más importante, esa política, cuya eficacia se mantendrá hasta 1910 en cuanto al cereal y hasta 1925 en lo que toca a la carne, se manifiesta ya en sus rasgos esenciales cuando de esa clase no hay sino un esbozo. De aquí pueden inferirse algunos aspectos realmente importantes y determinantes. A. Los límites económicos de la burguesía, incapaz de controlar la comercialización de ultramar, importación y exportación, y el transporte. B. La exportación de excedente a través de dos mecanismos ya señalados: el control del transporte a distancia, que incluye pago de fletes y seguros, y de la comercialización, a los cuales se agrega el control de las inversiones bancarias y la consecuente salida de acciones hacia Londres. Esta exportación de excedente beneficia a la burguesía inglesa y a sus adelantados en la capital rioplatense. C. El plusvalor, generado en el interior de la sociedad bonaerense en sus expresiones económicas más capitalistas: la estancia y el saladero, es apropiado por los ganaderos, pero la masa de plusvalor se reparte entre estos y los comerciantes ingleses. D. La alianza de clases que se articula implícitamente, a través de una coincidencia de intereses, entre los ganaderos bonaerenses y la burguesía inglesa, cuya expresión directa o visible son los comerciantes radicados en Buenos Aires, pero detrás de estos están los burgueses residentes en el Reino Unido, mandantes de ellos. Que esta alianza es ventajosa y férrea lo demuestra el hecho de que, pese a varios enfrentamientos, dura un largo siglo. En cuanto al interior, si bien se observa, manifiestamente en Córdoba y La Rioja, un desplazamiento hacia la ganadería, es decir, a la esfera de la producción, la actividad económica predominante sigue siendo la distribución y cambio, la circulación de mercancías, o sea, el comercio. Ello hace que sean los comerciantes quienes detecten el poder. En Tucumán no monopolizan, al igual que en Salta, donde lo refuerzan por su carácter de terratenientes invernadores de mulas. Y Salta es el lugar donde los antagonismos y las tensiones sociales alcanzan su mayor magnitud. También dominan en Córdoba. Si bien aquí los ganaderos disputarán con algún éxito las posiciones de privilegio y tentarán la apertura al mercado externo rompiendo con Buenos Aires a través de la alianza con los orientales insurgentes, la reacción directoria terminará con este efímero intento, cuya cabeza visible es el coronel José Javier Díaz, propietario de la rica estancia de Santa Catalina, antiguo dominio de los jesuitas que su padre adquirió en remate, último comandante de armas del poder español, prestamente volcado a la causa separatista, donde encontrará el apoyo de quien será, en un lustro, uno de los más enconados adversarios, el futuro directorial Juan Martín de Pueyrredón. En Mendoza, el vuelco hacia la ganadería de engorde reasegura el dominio de los productores y comercializadores de la agricultura de oasis. Las otras dos provincias cuyanas, al igual que La Rioja, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero, dependen de alguno de los cuatro centros arriba indicados. Estos comerciantes del interior, y también los del litoral fluvial, han dependido durante la colonia de los monopolistas radicados en la capital virreinal. Después del 10,
Cuando estos son desplazados por los sectores consolidados a través de la política de libre importación y libre comercio, la dependencia será de estos, obligados distribuidores de las mercancías europeas y compradores de la producción local. A veces deben sufrir en su misma comarca la competencia de los comerciantes ingleses y porteños. La red comercial en el interior y el litoral permite sortear obstáculos de las fluctuaciones de los precios de algunos productos internos, cueros, básicamente, mediante el oportuno aprovechamiento de precios locales, pero también indica la sujeción del comercio local al de importación y exportación radicado en Buenos Aires. Esa penetración de capitales porteños en las economías del interior no desdeña renglón, ni siquiera aquellos que se presentan como riesgosos, como el de la minería. Cuando se experimenta la especulación en minas, en la década de los 20, capitales de comerciantes y terratenientes bonaerenses aparecen vinculados a las 5 empresas mineras formadas para tentar la exploración de minerales de La Rioja, Córdoba, Mendoza y el noroeste. Ingleses de Gran Bretaña y de Buenos Aires integran con aquellos el grupo de accionistas, entre los cuales aparece rara vez algún capitalista provinciano. Pero incluso antes de este efímero boom especulativo, comerciantes porteños aparecen como propietarios mineros en Famatina, La Rioja, en los comienzos de la explotación más o menos sistemática del mineral, en la primera década del siglo XIX. Mucho más avanzado el proceso, la actividad comercial cordobesa, en particular en el comercio mayorista, se verá fuertemente influida por el papel de comerciantes bonaerenses. Las solicitudes de inscripción en el Registro Público de Comercio que el Juzgado de la Capital recibe entre 1864 y 1870, muestran tanto la presencia de comerciantes cordobeses en función de consignatarios y o representantes de casas importadoras de Buenos Aires, e incluso Rosario, como la de comerciantes porteños que son socios capitalistas de sus homónimos locales. En la misma provincia de Córdoba aparecerán terratenientes de Buenos Aires adquiriendo amplias extensiones de tierras en los departamentos del sur después de 1880, expulsión de los indios. La burguesía del noroeste aparecerá, hacia los años 70 y 80, como una clase regional notablemente desarrollada, con un fuerte poder económico y político, pero insuficiente para imponer su hegemonía al conjunto de la burguesía nacional en formación. La alianza política y la solidaridad de intereses con la burguesía del litoral, sobre todo de Buenos Aires, solidaridad que va mucho más allá del hecho de que sectores del Tucumán inviertan en el litoral y de esta región en aquella, se convertirá en una parte de la ecuación que permitirá solucionar la larga crisis orgánica. La otra raíz de esa ecuación se encuentra en Córdoba. Situada en una encrucijada de regiones contrastantes, el Tucumán y el litoral y ella misma con elementos de uno y otro, la provincia mediterránea tiene una incorporación tardía, relativamente, al proceso de transformación económica de la segunda mitad del siglo pasado. Aquí los grandes cambios se encuentran a partir de los 80, excepto el ferrocarril y las primeras formas de colonización agrícola, impulsados por una nueva fracción burguesa que desplaza, tras ruda lucha política, a los sectores tradicionales. Esa fracción tiene, sobre todo, dos características básicas: su habilidad política, verdaderos profesionales, y su actividad económica especuladora, puestas ambas al servicio de un proyecto provincial y nacional adecuado al nuevo orden económico internacional de la época. A diferencia del litoral y del noroeste, en Córdoba casi no hay, en la etapa que consideramos, inversiones significativas de capital comercial en la producción. No hay aquí ganaderos o terratenientes como los del primero, ni industriales como en el segundo. Muy avanzado el siglo, la economía provincial mantiene notablemente características del periodo colonial. Los comerciantes cordobeses sienten la repercusión del dislocamiento del circuito de intercambio provocado por las guerras y no tienen o no pueden encontrar una solución alternativa al mero reajuste a esa coyuntura de sobrevivencia. Es cierto que la economía provincial, largamente bifacial, altoperuana y atlántica, irá decidiéndose por su vocación atlántica, ya durante el rosismo,
pero tratando siempre de reanudar sus lazos con el noroeste e incluso el Alto Perú. No es casual que el principal mercado de las primeras producciones fabriles cordobesas, harinas, calzado, cerveza, se encuentre en el antiguo Tucumán y hasta en la misma Bolivia. El grupo de esa nueva fracción burguesa tratará de generar, mediante la acción del Estado provincial, una economía industrial. Pero la debilidad estructural de los potenciales burgueses industriales y los devastadores efectos de la crisis de la década 1890 a 1900 en la economía provincial tenían con el proyecto, que cede al impulso del acelerado crecimiento de la economía rural, desarrollada en las áreas de colonización capitalista del este y sur de la provincia, de ocupación reciente, beneficiaria de la expansión de la colonización agrícola y el cultivo de cereales con centro en Santa Fe. Este crecimiento económico es, sobre todo, resultado del empuje y acción de sectores provenientes del litoral, agricultores y molineros santafesinos, terratenientes ganaderos y especuladores de Buenos Aires, a los cuales se suman algunos de la misma provincia mediterránea. En forma sobresaliente, los innovadores se concentran en el Partido Autonomista Nacional, mientras los sectores vinculados a la antigua economía provincial se enrolan en el mitrismo, devenido luego Unión Cívica y más tarde Unión Cívica Radical. Esta fracción vincula muy estrechamente la actividad política y la económica, utiliza el aparato del Estado para su actividad especuladora, y la especulación es la vía para la conversión en terratenientes, y ella le permite afirmar su poder político. Una y otro necesitan de la alianza con la burguesía bonaerense, de la misma manera que ésta encontrará en esa suboligarquía financiera cordobesa excelente administradores de poder. Y es bueno tener presente que el intercambio comercial entre el noroeste y Córdoba, azúcar por trigo, harina, calzado y cerveza, añade una fuerte solidaridad de intereses económicos que refuerzan la solidaridad política, tanto como ésta lo hace con aquella. Y ya que nos ocupamos de esto, digamos que las vinculaciones matrimoniales entre miembros de familias de una y otra región, añaden un ligamento tan efectivo como aquellos. El casamiento de Roca con una Funes Díaz no es un caso único.